Generalmente el constitucionalismo se ha comprendido como una doctrina dentro del derecho y puede ser examinada también a partir de la teoría del derecho. Puede ser una teoría constitucional y puede ser una teoría del derecho. En esta oportunidad vamos a revisar el constitucionalismo como una ideología, que es un concepto, es una naturaleza y es una situación algo diferente que hablar de la doctrina del constitucionalismo, aun cuando en ambos casos estemos hablando de las mismas ideas y de los mismos planteamientos. Lo que diferirá es que desde el punto de vista de la ideología del constitucionalismo, estaremos comprendiendo el constitucionalismo no como doctrina, sino como un conjunto de ideas que pretende una calificación con carácter universal sobre la realidad a la que se refiere. Cuando hablamos de una ideología, lo que nos hace pensar es no en el conjunto de lo que sabemos, ni de lo que sabemos que no sabemos, o de lo que no sabemos que no sabemos. Cuando hablamos de ideología, nos encontramos en una situación en la que estamos en una posición desde la que no sabemos lo que sí sabemos. Es decir, la ideología está tan internalizada dentro de nosotros que aun cuando no sepamos que hemos hecho nuestra la ideología, la practicamos, la vivimos y nuestros gestos son gestos derivados de esa ideología. Por eso podemos decir que la ideología se encuentra en la dimensión de lo que no sabemos que sí sabemos. Es decir, no sabemos algo, pero actuamos como si lo supiéramos. Por eso es que podemos hablar de que la ideología se encuentra en el campo de lo que sabemos, pero que no sabemos que sabemos. Es decir, de lo que guía, dirige o conduce nuestros actos y nuestra vida práctica y nuestras creencias, sin que tengamos conciencia de que nuestros actos y nuestra vida, o aún de los gestos en nuestra comunicación, son regidos por una visión o por un conjunto de ideas, sean morales, políticas o científicas, que no cuestionamos, porque sorda e inaudiblemente ellas se han hecho hábito, han tomado imperceptible, invisiblemente e inconscientemente el control y dirección de nuestra vida. En este sentido, cuando hablamos del constitucionalismo como una ideología, la ideología del constitucionalismo forma parte del pensamiento jurídico y político dominante. En general, lo malo es no creer en el constitucionalismo porque quienes se oponen o niegan las virtudes del constitucionalismo se encuentran en el lado opuesto a las creencias dominantes, a los valores que se asumen como universales en la época en la cual vivimos. Lo que dice el constitucionalismo lo decimos y lo vivimos de una manera implícita. Lo asumimos como parte de lo correcto dentro de nuestras vidas. Creemos que lo contrario no es bueno, es malo, y por lo tanto debemos rechazar y apartarnos de quienes niegan las virtudes, el sistema, los valores y las propuestas que tiene el constitucionalismo. Por eso lo decimos y lo vivimos de una manera implícita, sin saber que lo decimos, que lo que decimos es consecuencia de que el pensamiento del constitucionalismo, la doctrina del constitucionalismo se ha encarnado en nuestra mente, se ha incorporado dentro de nosotros mismos y y ha tomado nuestra posición, nuestra mente, nuestros hábitos y nuestras actitudes. Entonces, en este sentido, podemos decir que la ideología del constitucionalismo es un concepto, un conjunto de ideas que parte del supuesto que el titular del poder soberano del Estado es el pueblo, no es otro. El pueblo es el soberano. Ahí empieza el primer eslabón dentro de la construcción de la ideología del constitucionalismo. El segundo es que el enemigo del pueblo es quien se apodera de su soberanía. Por lo tanto, es malo que alguien usurpe o desconozca
los derechos del pueblo y los derechos que cada ciudadano tiene dentro del pueblo, para asegurar y garantizar que el titular del poder sea efectivamente el dueño de su autonomía política. Quien gobierne, por lo tanto, debe pactar y comprometerse al reconocimiento y respeto del derecho y la soberanía del titular del poder, del pueblo, y por lo tanto de sus ciudadanos. El pacto sobre el uso del poder empieza con el reconocimiento de que la autoridad gobierna no en sustitución del soberano, sino en su representación. El pacto que se compromete a respetar la autoridad dentro de la ideología del constitucionalismo consta en el Estatuto del Poder, que reconoce los derechos del titular. Este estatuto es parte de la Ley Fundamental de Convivencia Política y a ello le llamamos la Constitución Política. La Constitución Política es el documento cuyas reglas escritas son exigibles por el titular ante la autoridad, es decir, por el pueblo ante quien opera o hace que funcione el Estado y que asuma a su cargo la autoridad. El titular le puede exigir a la autoridad que se comporte de acuerdo a los derechos que se comprometió en el pacto de asunción de su mandato en representación del pueblo. La Constitución, por lo tanto, es el documento cuyas reglas tienen jerarquía y valor supremo respecto de toda otra regla, acto o proceso colectivo que ella no contenga. De acuerdo a la Constitución, se establece que el Estado es la instancia, espacio o posición de poder arreglado al orden de coexistencia y convivencia colectiva. Los valores que se protegen con la Constitución son los valores que generan la protección del pueblo y de los ciudadanos que conforman parte del pueblo. En este sentido, de acuerdo a la ideología del constitucionalismo, el Estado constitucional se convierte en la institución que asegura el respeto de las reglas constitucionales que respetan la titularidad y los derechos del titular del poder. Al Estado constitucional se lo inviste con la capacidad de imponer coactivamente el orden colectivo fundamental que evitará los usos del poder y de la autoridad ajenos al respeto de los derechos fundamentales del titular y contrarios a su soberanía. Los principios fundamentales del Estado constitucional serán el reconocimiento de la titularidad del soberano y los derechos que tiene el soberano en el ejercicio cotidiano de coexistencia y convivencia colectiva. Para garantizar el uso del poder según la voluntad constituyente del soberano, se priva a un solo sujeto del ejercicio de la autoridad estatal. El orden constitucional que afirma el Estado debe encomendarse a diversas instancias, entre las que se distribuyen funciones y competencias complementarias que son necesarias para que ese orden se garantice y rija de modo efectivo. Esta afirmación tiene que ver con la aparición del constitucionalismo como una modalidad de comprensión de la vida moderna, según la cual negamos que pueda haber un soberano personalmente investido de la autoridad, de forma tal que este soberano pueda ejercer el poder sin ningún tipo de control. Frente a esa alternativa, que es la del absolutismo monárquico o de cualquier otra forma de despotismo, de tiranía, de autoritarismo o de autocracia, para el constitucionalismo tenemos que dividir el poder entre las principales funciones u órganos que debe cumplir el Estado. El ejercicio del poder, por lo tanto, por distintos órganos estatales, garantiza que ninguno de ellos detente el poder. La división y distribución del poder asegura el control del uso del poder y evita su abuso. La distribución del poder por competencias es parte del documento constitucional y se la reconoce como el principio de separación de poderes. Cada órgano competente tiene como una de sus funciones el control de las competencias del otro. De esta manera, no hay un solo titular de todas las funciones estatales, como podría ocurrir con la monarquía, cuando la monarquía no tenía naturaleza constitucional, sino que detentaba para sí
la función ejecutiva, es decir, dictaba las políticas, la función legislativa, es decir, dictaba las leyes, dictaba las normas, y en tercer lugar, se hacía cargo de la justicia al aplicar las normas que la propia monarquía dictaba. Este abuso, esta concentración es lo que pretende evitar el constitucionalismo. Cuando el poder se concentra, el poder tiende a negar los derechos del soberano porque hay otro soberano que no está adecuadamente protegido. La autoridad que ocupa un puesto estatal, por lo tanto, lo hace en representación del titular, no en nombre propio. El carácter democrático y republicano del Estado constitucional se basa en la voluntad política del pueblo expresada formal y regularmente en sufragios periódicos y procesos electorales previamente regulados. El poder de la autoridad es un poder representativo de la voluntad del titular de la soberanía. Como vemos, cuando el poder está dividido entre los titulares de las principales funciones en órganos diferentes, competentes por diferentes tareas, se evita que el detentador de las funciones sea una sola persona. Al dividir el poder entre diversas instancias, existe un mecanismo de control mediante el cual existe posibilidades de disminuir el exceso o el abuso por quienes detentan el poder en representación del titular de la soberanía. Por lo tanto, vemos que el pacto que garantiza la soberanía del pueblo, que consta en la Constitución, tiene valor y jerarquía normativo supremo. Esta norma es la que va a asegurar que cualquier otra norma que dicte el legislador, ocupando la función legislativa en uno de los poderes entre los que se ha dividido la soberanía estatal, tendrá que ejercerlo dentro del marco de sus propias competencias. El órgano que asegura la primacía normativa de la Constitución sobre cualquier otra norma, persona o institución es el Tribunal Constitucional. Entonces, las decisiones del Tribunal Constitucional, para que pueda estar en la condición de garantizar que el principio de soberanía del pueblo que señala la Constitución cuyo contenido ha sido parte del compromiso de la autoridad que asume las tareas de gobierno en condición representativa del pueblo, esa autoridad es la que tendrá que asegurarse que el pacto se cumpla, y el cumplimiento del pacto queda sujeto al arbitrio, a las decisiones que asume el Tribunal Constitucional. Entonces, vemos que el Tribunal Constitucional es el responsable de asegurar que el principio de la soberanía popular se haga efectivo en la sociedad dentro de la cual el Tribunal Constitucional, como una de las instancias jurisdiccionales del Estado, tiene la potestad de asegurarse que la supremacía de la Constitución rige en la sociedad. La supremacía rige en la medida que el Tribunal Constitucional se hace cargo de la interpretación de las normas, preceptos, reglas, principios y valores contenidos en la Constitución. Es de acuerdo al criterio de los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional que se definirá cuáles son los contenidos de la Constitución y por lo tanto también cuáles son los límites del poder y cuáles son los derechos del ciudadano que la propia Constitución reconoce. Por lo tanto, su misión es la de un árbitro que tiene la máxima autoridad interpretativa de la Constitución. Por eso decimos que según la doctrina del constitucionalismo, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Esta doctrina ha nacido fundamentalmente en los países europeos. El creador de esta doctrina del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución fue Hans Kelsen,
cuando definió dentro del esquema del positivismo del cual él era uno de los mejores expositores, él afirmó que